Que el Señor le bendiga. Queremos poner por título a esta meditación Halloween o la Reforma. Es muy interesante. En estos días vamos a entrar ya en el final de este mes de octubre y el día 31, curiosamente, asombrosamente, vemos cómo las iglesias evangélicas tienden a obviar lo que sucedió el día 31 de octubre de 1517 y han sustituido muchas iglesias el recordatorio de la Reforma por diferentes matices que se le da a la fiesta de Halloween, con el pretexto de que es una fiesta cultural, con el pretexto de que es una fiesta que este país y muchos países la han asimilado. Consideran que debían insertar esas fiestas y esas tradiciones culturales dentro de las iglesias para darle una representación y para darle un matiz evangélico, tal cual no tiene, porque es una fiesta pagana en sus orígenes que está siendo utilizada por las iglesias evangélicas en un día tan importante como el día en que Lutero clavó aquellas 95 tesis en su parroquia, y al grito de "el justo por la fe vivirá", encendió toda Europa y hubo un cambio histórico en la proyección profética tan interesante que nos afectó hasta el día de hoy. Hay mucha tristeza en nuestro corazón y debía haber mucha tristeza en el corazón de los que amamos la palabra de Dios, con todo el respeto a pastores, a líderes, cómo es que han ido asimilando, olvidando ciertamente lo que dijo el profeta, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Las fiestas de Halloween o el día de la Reforma, estas dos fiestas no pueden existir juntas, porque estos dos eventos están enfrentados entre sí. Usted puede ligar la luz y las tinieblas. Usted puede ligar la verdad y la mentira, la libertad y la esclavitud, el amor y el odio, la paz y la guerra, la vida y la muerte, lo santo y lo pagano. Es imposible que nosotros podamos lograr que haya una coexistencia entre estos elementos. Es imposible que haya una coexistencia en la iglesia evangélica introduciendo una fiesta pagana, manipulándola y dándole carácter cristiano porque es una tradición cultural. No vamos a hablar del origen de Halloween, no vamos a hablar de toda su historia, de dónde surgió y las costumbres que salen de ahí a toda Europa y después a todo el mundo, que tiene que ver más con la muerte, que tiene que ver más con los demonios que con la vida y la libertad que Cristo vino a ofrecer. No es posible que nosotros estemos en este tiempo cediéndole espacio a nuestra cultura evangélica con culturas paganas, dándole nombre de cultura simplemente para agradar a aquellos que prefieren estar dentro de esa celebración. Ahora, ¿es casualidad o es causalidad? Dios no deja nada al azar, pero no olvidemos que Satanás tampoco. Las estrategias de Satanás parecen tener éxito porque usa los métodos de Dios de manera pervertida, como solo Él lo puede hacer. El más grande de los pervertidos es Satanás. Satanás es tan abismalmente malvado, es siniestro y sin duda alguna en su esencia el mayor ente de maldad. Así que en sus posibilidades, todo lo bueno lo convierte en malo. Hace que todo lo puro llegue a ser impuro. Y hace que todo lo bueno se convierta en corrupción, utilizando prácticamente los mismos métodos de Dios, y que algunas veces parece que triunfa por los métodos, pero nosotros sabemos que el resultado es tremendamente funesto. Este es un principio que Satanás intenta lograr en la iglesia, utilizando su perverso método, usando el sincretismo religioso y cultural para imitar la obra de Dios, que sin duda alguna
debemos estar nosotros muy vigilantes y muy alertas, porque Pablo dijo acerca de la obra de Satanás, dice, no ignoremos sus maquinaciones. El diablo establece metodologías para alcanzar resultados, pero son resultados diametralmente contrarios a los de Dios, usando muchos métodos que son plausibles, pero con la intención de corromper y de destruir todo aquello que viene de Dios. ¿Cómo entonces conciliar estos opuestos? Simplemente es imposible. Cuando se trata de esta mezcla, sale un híbrido, un producto de proporciones infernales. La historia así lo evidencia y la Escritura Santa también lo ha sentenciado. La Iglesia, cuando se convirtió en católica, apostólica y romana, se fue a tal punto hacia la cultura pagana que parió el sistema feudal del medioevo, convirtiendo a toda Europa en un infierno. Sistema religioso que privó al hombre de todas sus libertades individuales, sociales, económicas, políticas y religiosas. El fundamento para tal monstruosidad fue la corrupción, precisamente por tratar de mezclar estos opuestos mencionados. Si estos opuestos que mencionamos al principio los tratas de mezclar, simplemente lo que hace es producir este híbrido diabólico. Es infernalmente satánico porque se transformó en todo lo opuesto a sus postulados pristinos. Introdujeron toda clase de perversidad espiritual dentro de la iglesia que la despojaron de su santidad y transformaron la iglesia en una bestia nunca antes vista que rigió demoníacamente a Europa por más de 13 siglos. Todo el honesto estudioso de las Escrituras reconocerá que este ha sido el periodo más sombrío que ha vivido la humanidad después de Cristo. Este ha sido una constante de la Iglesia Católica, mezclando y adaptando de las culturas paganas sus más significados ritos para alcanzarlos, el pretexto de alcanzarlos, no para su bien espiritual, sino con sus ansias de poder, dominio, control y manipulación sobre los pueblos que conquistan. Hoy lo hacen de una manera más sutil. No lo hacen directamente, sino a través de los gobiernos o organizaciones multinacionales, multilaterales, y para ello utilizan la ciencia, la tecnología, la economía, la política, los bancos, los gobiernos legislan a su favor y está ante nuestros ojos constituyéndose una nueva torre de poder y control que traerá al mundo un líder, como Pablo llama, el inicuo, el anticristo. Pablo así lo retrató en sus cartas pastorales proféticas. No podemos entender entonces cómo la iglesia evangélica hoy está cayendo en el mismo principio de mezclar, en el mismo principio de traer costumbres y culturas paganas, dándole nombres y poniéndole a los niños en ese día para repartirle caramelos y ponerle a los niños vestidos de David, vestidos de Sansón, vestidos de Salomón, de personajes proféticos del Antiguo Testamento o personajes del Nuevo Testamento como Pedro, Juan y los apóstoles. Es una manera muy terrible que se está introduciendo cuando ese niño va a investigar qué cosa es Halloween. Él sabe que Halloween no es eso. Él sabe que Halloween es una fiesta diabólica pagana, y sus pastores y sus líderes y sus iglesias la van a introducir en la iglesia poco a poco y ellos van a quedar confundidos. Esa manipulación produce lo que el apóstol Pablo habla muy claramente sobre la apostasía de los últimos tiempos. No imitemos a Satanás en sus maquinaciones, imitemos a Dios en la limpieza, lo que hemos hablado, en la vida, en la paz, en la santidad, en la pureza, en el amor, en la libertad.
no en sus contrarios. Es muy triste que esto esté pasando en el día de hoy. ¿Acaso el año no tiene 365 días donde puedes repartirle todos esos días caramelo a los niños? ¿Cómo vas a esperar a una fiesta pagana y vas a darle nombre a esos demonios con nombres de cristianos para honrar y para hablar de David, para hablar de Daniel en una fiesta donde se está honrando a los demonios y a la muerte, a los días de los santos difuntos, como dicen ellos? ¿A quiénes honran los líderes cristianos con esta mentira? ¿A quiénes edifican con esta manipulación? Es vergonzoso, da vergüenza, porque es una manipulación usar una fiesta pagana en un día donde se debería recordar el hecho histórico que desencadenó el fin del dominio total de ese imperio pagano llamado iglesia. Tenemos la osadía de criticar y menospreciar la obra de Lutero por los errores que éste pudo cometer en el ejercicio monumental de aquella peligrosa y admirable labor. Quedarnos con las equivocaciones solamente nos hace estar del lado del enemigo, que esa es la labor precisamente de ese monstruo que él tuvo el coraje de enfrentar, que él tuvo el valor de confrontar. Con honestidad, quisiera ver a estas personas que critican a Lutero con cualquier tipo de adjetivo. Quisiera ver a estas personas que tienen el poco respeto de quedarse en los errores y no en la divina obra que permitió el Señor hacer a través de él y otros tantos que se inspiraron en su valor. Sería muy interesante verlos en sus zapatos en el momento y circunstancias en el que él, Lutero, transitó su vida y ministerio. Sin juzgar, sin menospreciar a nadie, creo que muchos se sentirían avergonzados. Hay tres pilares fundamentales sobre los que Lutero estableció su reforma. La verdad fue tan maravillosa que aunque Lutero en sus inicios no quiso cambiar la Iglesia Católica, el ejercicio de su derecho sobre la libertad de conciencia que da la palabra, sobre la base de su grito de el hombre vivirá por la fe, fue tanto el desprecio que ese monstruo católico, Roma y el Papa y sus cardenales sintieron contra Lutero, que hicieron posible que ellos se fracturaran. Y surgió un movimiento en Europa tan maravilloso, que trajo tanto beneficio a Europa y al mundo entero, que esa bestia se ha encargado de silenciar a todos aquellos que intenten traer aquellos eventos a nuestros tiempos hoy para valorar la grandeza de Dios a través de esos siervos. La sola fe, el justo por la fe vivirá. La sola gracia, por gracia sois salvos. La sola escritura, la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy es fácil decirlo en un púlpito, en un país donde existe la libertad por la cual surgió a través de aquel momento. No era nada fácil. En medio de aquella época donde se predicaba en latín y el sacerdote de espalda a la congregación, donde todas las personas eran analfabetas y nadie entendía lo que el sacerdote decía. ¿Qué diferencia hubiera sido para estos pastores que están introduciendo, como la Iglesia Católica introdujo en su seno todas las culturas paganas para tratar de traer a esos pueblos bajo sus pies, y se convirtió en un monstruo? Permite el Señor que este pequeño llamado nos ayude a reflexionar. No es un llamado para cuestionar a nadie, es un llamado para resaltar una verdad histórica, y esa es la verdad histórica que debemos preservar como evangélicos. O Halloween o la reforma, o la verdad o la mentira,
o la luz o las tinieblas, o la paz o la guerra, o la santidad o la corrupción o lo pagano. Debemos, hermanos, separar con valor, y debemos optar por Dios, por sus métodos y por su sabiduría. La verdad está establecida aquí. La reforma protestante no vino a quitar la barrera que separaba lo sagrado de lo secular, sino vino a resaltar desde lo santo a lo secular. El Renacimiento cambió al mundo secular. La reforma cambió aquel monstruo y lo dejó herido, como dice Apocalipsis capítulo 12 y 13. El Señor nos ayude a valorar estos elementos. En el área política, la reforma protestante trajo consigo un reconocimiento de los derechos humanos esenciales y un reconocimiento de la igualdad de todas las personas. También trajo consigo la creación de las formas de gobierno representativo. Es a partir de la reforma. A partir de la reforma en el área educacional, la reforma protestante vino a darle un importante ímpetu a la alfabetización universal. Europa y el mundo vivían eran analfabetos. Solo una élite social que tenía dinero podía aprender a leer y podía aprender a escribir. El énfasis de Lutero, de Tyndale, de tantos y tantos hombres valerosos, era que la Biblia llegara en el idioma del pueblo, en el idioma de los humildes, para que pudieran aprender de la Escritura las verdades de Dios para la salvación de sus almas. Eso es un beneficio de la reforma. ¿Qué tiene que ver Halloween con eso? ¿Por qué no le enseñamos a los niños, no les enseñamos en las escuelas dominicales lo que esto significó para el mundo de hoy, para aún el nacimiento de este país en el cual vivimos? Yo creo que estamos irrespetando, no a Lutero, estamos irrespetando a la obra que Dios hizo a través de ese hombre. Seamos conscientes de esta realidad y pidámosle a Dios que nos capacite, que nos dé la fortaleza, la capacidad y la determinación espiritual de luchar por lo que la palabra de Dios llama verdad. En el área religiosa, la reforma protestante enfatizó en la necesidad de la Biblia que ésta fuera traducida al idioma del pueblo para que cualquier persona fuera capaz de leerla. Y esto trajo consigo la creación de organizaciones que se han encargado de traducir la Biblia en casi todos los idiomas y en muchos dialectos. Es un beneficio de la reforma. La reforma protestante enfatizó la necesidad del canto congregacional para que los creyentes pudieran adorar a Dios. La himnología cristiana. Hoy otra artimaña de Satanás es menospreciar los himnos. Han dejado que líderes musicales mundanos, muchos de ellos, vengan con su música del mundo dentro de las iglesias y vean a los himnos como algo ya que está pasado de moda. ¿Acaso la verdad pasa de moda? ¿Acaso la luz pasa de moda? ¿Acaso la doctrina pasa de moda? ¿Acaso los himnos en los cuales está la doctrina cantada pasa de moda? No dudo en lo absoluto que Dios llame hoy hombres que puedan ser inspirados por el Espíritu para hacer nuevos himnos, para hacer nuevos cánticos, acorde a la experiencia individual y colectiva de los cristianos, a la luz del contexto en el que se vive. Pero menospreciar lo que fue así en tiempos pasados y hoy lo catalogamos como del pasado y no tiene beneficio en el presente, creo que también es una manera de traicionar el Evangelio. La reforma protestante enfatizó en la predicación y exposición de las Escrituras como algo central de las reuniones. Muchísimas cosas pudiéramos mencionar referente a esto. Animo a los pastores, animo a los líderes que no pasemos por alto este 31 de octubre, que no miremos a Lutero, que no miremos a aquellos reformadores como Calvino, Zwinglio, aquellos hombres que tuvieron sombras, tuvieron luces, pero fueron hombres que Dios usó. Si quedas con sus errores y justificas ignorarlos por sus errores,
usted está traicionando a Dios, que permitió que a pesar de sus errores hicieran las obras monumentales que hicieron. Y muéstrame tus obras si son más monumentales que esas. Seamos humildes y seamos responsables y podamos llegar a la conclusión que hicimos al principio. ¿Halloween o la Reforma? Halloween, que es una fiesta pagana que trae a la memoria muerte, destrucción y demonios, o la Reforma, que trajo una nueva esperanza, una nueva luz y trajo una transformación maravillosa de la obra y el poder de Dios. Que el Señor les bendiga. Les amamos, y que la chispa que encendió a Europa a partir de estos grandes reformadores, y que se toma Lutero por aquel acto heroico de confrontar a aquella iglesia que él conocía bien, nosotros también hoy seamos agradecidos por todo el beneficio que hemos recibido. Si usted lee los amendments de esta Constitución, que habla acerca de la libertad de conciencia, que habla acerca de la libertad de expresión, que habla acerca de la libertad religiosa, que habla acerca de la libertad para hablar, que habla acerca de que todos somos iguales bajo Dios, todo eso fue traído por aquellos primeros peregrinos, huyendo de aquella persecución monstruosa, y trajeron, y Dios los usó para que naciera una nación como esta. El Señor nos ayude a poder mirar en la historia, desechar los errores, porque todos hemos cometido errores. Ni siquiera uno hay bueno, dijo el Señor. Pero no vamos a quedarnos con los errores. Si nos pudiéramos quedar con los errores de Pablo, de Pedro, hubiéramos tenido que borrar todas las cartas de Pedro y los posibles errores de los otros hombres de Dios, entonces nos quedaríamos sin Biblia. Si usted no honra al Señor por lo que ocurrió el día 31 de octubre, usted está borrando de la historia la obra monumental que hombres como Lutero hicieron en ese día. Que Dios le bendiga. Y yo no celebro Halloween, yo recuerdo la obra monumental, porque hoy la estoy disfrutando, que comenzó un 31 de octubre de 1517. Es la fecha que se registra, aunque sabemos que fue todo un proceso. Que Dios le bendiga. No Halloween, sino la Reforma luterana. Que Dios le bendiga una vez más. El justo por la fe vivirá.